Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bueno, hermanos, en esta semana tenemos una sección que está bastante nutrida de un recorrido muy particular. En toda esta sección, desde el principio, desde el 7:12 hasta el 11:22 aproximadamente, se vive recordando casi que el mismo tema. ¿Cuál es? Escucharás, guardarás y harás. Tres elementos importantes. Pero vamos a empezar a leer porque quiero hacer notar algo que esta mañana caí en cuenta cuando lo leía y que precisamente nos va a ubicar mucho en aspectos prácticos de la vida. Vamos a ver, la parasha empieza diciendo así: y será, así dice, y será, dos puntos, porque hay una pausa, y será, dos puntos, marca, Ekev. De pronto en sus traducciones no les va a salir así. Hemos hablado aquí ya en años anteriores que la palabra Ekev, que sale aquí en hebreo, tiene que ver con la huella que deja un talón. ¿De acuerdo? Y será, dos puntos, marca de que escucharán los mishpatim, los procedimientos, el debido proceso, y ustedes guardarán y harán a ellos. ¿Qué cosa será la marca? Que Hashem guardará, pues Hashem tu Dios guardará para ti el pacto y la piedad, Gesed, que hablamos anoche, que juró a tus padres. Fíjense, y es al revés como se entiende en español. En español te da la sensación de que la recompensa de que tú guardes y escuches es que Dios va a guardar el pacto. Entonces, que si tú no guardas o escuchas, pareciera que entonces Dios tampoco. ¿Me explico? Esa es la sensación que da en español. En hebreo es al revés. La marca de que tú vas a escuchar y vas a guardar es que Dios va a guardar el pacto y la piedad. O sea, que está diciéndote de entrada que Dios no va a cambiar. Por el hecho de Dios no cambiar y no variar lo que ha prometido, es que al fin y al cabo, en la posteridad de los días, cuando haya lugar a ello, cuando sea preciso, tú vas a escuchar. Y ya lo hemos hablado en Romanos, que la fidelidad viene por el oír, pero el oír depende de qué cosa? De la palabra de Dios. Y de la palabra de Dios estamos hablando de su promesa. ¿Me explico? Entonces totalmente al revés como se ha entendido ahí en castellano. Entonces dice algo muy hermoso para nuestros días. En medio de tanta apego por las cosas materiales y todo lo demás, dice: y te amará y te bendecirá y te abundará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto y tu aceite, en los rebaños de tus toros criados, los rebaños de tus ovejas. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tierra que juró a tus padres que te daría. Sobre la tierra que juró a tus padres que te daría. Ojo. ¿Qué hace la mayoría de los predicadores y maestros hoy? No dicen el último parte del versículo. Se quedan solo con la promesa de la bendición. Y mira que Dios te va a hacer prosperar, que va a bendecir el fruto de tu vientre, que tu ganado, que lo otro, que lo otro. Y entonces, obviamente, ya no hablamos de ganado, sino de ganancias. Ya entonces traspolan y todo gira en torno a la prosperidad. Pero no se está dando cuenta de algo muy sencillo que está diciendo y específico. Que todo esto que Hashem iba a proporcionar, pues te amará y te bendecirá y te hará multiplicar. ¿Dónde es? Sobre la tierra que juró Hashem a tus padres. ¿Qué te está diciendo? Entonces, ¿sí? Es literalmente esa tierra. Ahí vamos. Porque efectivamente cuando Dios le dijo a Abraham, allá cuando lo llamó de la tierra de los caldeos: sal de tu tierra, de tu parentela y la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ojo, es una visión. Que yo te mostraré, que yo te dejaré ver. Y eso queda allí. Y resulta que la carta a los Hebreos, capítulo 11, nos dice que Abraham, la tierra que Dios le mostró, no era la tierra literalmente de Israel, sino la ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios mismo. ¿Está?
Y por eso en el Talmud de Babilonia decían también: ten muy presente que la entrega de la retribución de los justos es en el mundo venidero. ¿Ya? Entonces, el hecho de que haya una conexión literal, porque aquí había otro concepto muy importante que es el concepto de pueblo. Israel efectivamente, y lo hemos estado viendo, literalmente llegó a la tierra de Israel, pero ya hemos venido hablando de una para allá, para acá, que la tierra de Israel era el ícono de la Jerusalén celestial. ¿Explico? Era la representación terrenal, era la imagen, la sombra de la Jerusalén celestial. Entonces no nos podemos quedar en la sombra. Pero fíjense ustedes qué curioso, que los que aman de la prosperidad, ahí sí se quedan en la sombra, porque ahí sí quieren las riquezas en este mundo, la prosperidad en este mundo y de la abundancia en este mundo, pero poco hablan de que la revelación está en el mundo venidero. Cuando vamos a percibir que Dios se volvió a poner en automático, cuando vemos que Dios nos está diciendo acá que nos va a amar, que nos va a bendecir y que nos va a multiplicar, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere? Sobre la tierra que juró a tus padres. ¿Cuál fue la tierra que juró a tus padres? ¿Será única y delimitadamente esos 27.000, 28.000 kilómetros? ¿De acuerdo? ¿Será solamente eso? ¿O es que estamos hablando de algo más abundante? ¿Ya? Estamos hablando de algo más grande, hermano. Entonces no nos podemos conformar. Fíjense que el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este mundo. Pero entonces cualquiera viene, porque aquí somos expertos, ¿verdad? Entonces cualquiera viene, lee aquí, mira que Dios te ha prometido, aprópiate de esta palabra, y está prometiendo cosas que ni siquiera debemos estar esperando que ocurran en este mundo. ¿Está claro eso? Por eso el Señor dijo: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será una añadidura. Él no dice: fájate a hacer aquí prosperidad y todo, y tenga todo, emprende nuevos negocios, ve que todo lo que pises será tuyo, porque eso no corresponde a nosotros en este mundo. La Escritura nos dice que sí, que cada uno sepa ganar su sustento, que cada uno pues trabaje lo que tenga a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza y todo, pero no estés tratando de procurar tener en este mundo donde, como digo Mashiach, no acumuléis tesoros. ¿Dónde? La tierra. ¿Dónde qué? La polilla y el óxido corrompe. Sino ¿dónde hay que hacer tesoros? En el cielo. Okay. Entonces, cuando aquí Moshe está diciendo que en el futuro Dios te va a amar y que te va a bendecir y que te hará multiplicar, ¿a dónde tenemos que esperar disfrutar con plenitud y con sencillez todo esto? En el cielo, cuando el reino de los cielos se manifiesta, en el mundo venidero. Pero si yo quito lo que nos ha revelado el Evangelio acerca de la Jerusalén celestial, acerca de que cuál era la tierra que esperaba Abraham y los patriarcas, entonces me quedo aquí y de hecho estaría promoviendo, como muchos lo hacen, irnos a vivir a Israel. Sí, porque esa es la tierra prometida, entonces habría que irse para allá, ¿o no? ¿Ya? Y esperar que allá prosperemos y allá seamos una nación poderosa y todo lo demás. No, no es. ¿Ya? Porque es Dios el que lo va a hacer aquí. Entonces dice: bendito serás más que cualquier pueblo, más que todos pueblos. No habrá en ti estéril o estéril mujer, ni en tus bestias. Entonces, fíjense ustedes, está diciendo bendito serás. Bendito serás. En el futuro, ¿cuántos hermanos y hermanas creyentes no hay estériles? No vamos a decir que están malditas entonces. Tiene una maldición, hermano. Y hay gente que se preocupa por eso, porque de pronto no está prosperada, porque no tiene hijos, porque no es estéril la mujer o el hombre. Entonces entra como una zozobra, una desesperación. Oye, todo eso hace parte de este mundo, pero lo que Dios ha establecido es el mundo venidero.
Así que, tranquilo. Si no se te concedió, como decía en Isaías el pasaje del eunuco, ¿verdad? No diga el eunuco, soy un árbol seco. ¿Qué iba a ser un eunuco en este mundo si no podía tener hijos? Pero Dios le había prometido en el mundo venidero una vida. Claro, claro que sí, eso no es un tabú, no es algo difícil de que sea así. Ya hemos hablado varias veces sobre eso, ¿no? Lo que está diciendo efectivamente es que no habrán limitaciones propias generadas por el efecto del pecado en nuestra vida. Sean biológicas, sean económicas, sean lo que sea, ¿verdad? Y no estoy diciendo de que allá entonces vamos a andar montados en puros BMW y otros. No hay necesidad de eso, ¿cierto? Eso es de este mundo. Eso es de este mundo. Cuando estemos en la plenitud, lo que es en parte se acabará. No tendrá sentido. ¿Ok? Dice, Hashem apartará de ti toda enfermedad y toda dolencia de Mitzrayim, de Egipto. ¿Cuántos hermanos creyentes fieles hoy no hay enfermos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué? ¿No son benditos? ¿O es que están bajo maldición? ¿O es que no tienen fe? ¿O es que Dios no está con ellos? No, hombre, no se puede decir eso. Porque todas estas promesas que estamos hablando, como repito, dice el Talmud, la entrega del salario de los justos es en el mundo venidero. ¿Ya? Y es una expresión que yo quiero que todos vayamos conociendo. Haolam haba. Así es como decimos en hebreo. Haolam haba. El mundo venidero. Así se dice. Es un concepto muy fácil de aprender y que nos ubica. Y el libro Apocalipsis, que dentro de poco vamos a empezar a estudiar, dice así, el Apocalipsis de Juan dice, escribe las cosas que has visto y las que serán después. Entonces el libro Apocalipsis hay que empezar a verlo en dos ejes, las cosas que son y las que vienen. ¿Ya? Esa es la visión general del libro. Luego el arte hermenéutico de ese libro va a consistir en saber determinar qué cosas son de este mundo y qué cosas son del mundo venidero. Básicamente, para que nos hagamos una idea. Entonces, fíjense ustedes, ¿verdad? Hay hermanos enfermos y eso no los hace nada, no los descalifica para nada. Dice, y comerás, ¿cierto?, a todos los pueblos que Hashem tu Dios te está entregando. No se apiadará tu ojo contra ellos y no servirás a sus dioses, porque es trampa para ti. ¿Acaso ahora estamos organizados militarmente o tendremos que ir a conquistar pueblos y territorios? No cabría, ¿verdad? Entonces esta palabra hoy quedaría como muy difícil de verla o de materializarla porque sonaría bastante revolucionaria, ¿cierto? Ves que vas a conquistar pueblos y todo lo demás. Entonces no hay necesidad tampoco de empezar a alegorizar de que el enemigo es la potestad, el demonio que reprende el otro, porque estamos hablando desde que empezamos el libro de Deuteronomio que todo lo que Moshe está escribiendo aquí, es el sentido intrínseco de lo que se debe entender cuando se dio la Torá. Y por eso hablamos al final del libro de Números que la Torá era el libro de la vida. Era el libro que contenía las promesas de la vida eterna. ¿Ok? Bien, dice, cuando digas en tu corazón, muchas son estos goyim, ¿verdad? Son más abundantes que yo, ¿cómo podré conquistarlos? No tendrás respeto de ellos. A la hora de recordar, has de tener presente lo que hizo Hashem tu Dios a Faraón y a todo Egipto. Las grandes experiencias que vieron tus ojos, las señales y los prodigios y la mano fuerte y el brazo extendido, con lo que Hashem tu Dios te sacó, así hará tu Dios a todos los pueblos a los que tú les tienes miedo, ¿verdad? Y habíamos visto en la parasha anterior cómo estos pueblos gigantescos, los Refaim, ¿se acuerdan? ¿Ya? Eran pueblos a los que les tenían miedo los hijos de Israel y cualquier pueblo, y era Dios el que peleaba y era Dios el que los derrotaba, ¿cierto? Pero no es un mensaje como para que estemos pretendiendo cosas ahora en el presente, ni instaurar un estado teocrático, ni conquistar, como dice alguno, vamos a ganar a Barranquilla para Jesús, o a Colombia para Jesús.
no, aquí no estamos organizando cruzadas, ¿verdad? De conquistas ni nada de estas cosas. En el lugar donde el Señor nos ha dejado aquí, Él es el que nos va a tomar. Porque dice, Adonai reunirá a tus esparcidos desde lo más lejano de la tierra. Para eso aquí diría algún mandamiento. Cuando estés en la dispersión y lo último de la tierra, procura regresar a la tierra de Israel. ¿Cierto? No dice así en ninguna parte. Para que entonces seas prosperado y vuelvas a disfrutar de las bendiciones que yo juré a tu padre. No dice así en ninguna parte. Sino dice, ¿verdad? El Señor tu Dios te hará regresar. Dios te hará regresar. Es más, hay una gran cantidad de judíos hoy que se oponen al Estado de Israel. Y dicen que si ya estábamos en la última dispersión, el que nos tiene que reunir es Mashiach, no una iniciativa política. Fíjense ustedes. Judíos ortodoxos, que lo ven el sombrero negro y guerra, y se oponen al Estado de Israel. Eso es algo que muchos no entienden. Y hasta queman la bandera del Estado de Israel. Y entonces por acá todo el mundo apoyamos a Israel y salen a hacer marchas y todas las cosas. Son mensajes, ¿verdad?, complicados. Aquí donde estamos, donde Dios nos ha puesto, hay que procurar el bien, como decía el profeta Jeremías. A donde vayas, procura el bien y la paz del lugar a donde vas, para que en su paz tengas paz. Y espera que el Señor venga. Pero si nosotros nos ponemos, ¿verdad?, a presionar y a hacer las cosas para que acelerar lo que Dios ha dicho, nos vamos a meter en Dios. Como ayer le explicaba a una hermana, ¿verdad? Si tanta confianza y tanta seguridad tienes en Dios, entonces ¿por qué tienes que estar cerrando y apretando los ojos para que las cosas pasen? ¿Me explico? No tiene sentido. Es una contradicción. Si tanto confías y tanto le crees a Dios, ¿por qué tienes que estar apretando los ojos y rogando y haciendo ayunos y como jalándole a Dios las cosas? Entonces no confías en Él. No confías tanto como lo dices, porque como que tienes miedo que se le olvide, ¿cierto? Y lo quieres ya porque de pronto a Dios se le olvida. Fíjate, existe esa situación psicológica, ¿ya? Pregúntate, repito, si tanto confías y le crees a Dios lo que ha dicho, ¿por qué te afanas? ¿Por qué el afán? ¿Ya? Él lo va a hacer. Y le he dicho varias veces el ejemplo. A Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo, va a multiplicar tu simiente, y se lo dio casi 25 años después. Isaac, 20 años orando, y a los 20 años fue que le dio el hijo. Jacob, también 20 años estuvo en el extranjero hasta que pudo regresar a la tierra de Israel. José tuvo el sueño y solo 17 años después lo vio materializado. Tiempo hay, ¿ya? Dios ha dicho, no te abandonaré ni te dejaré solo, ¿ya? Tranquilo, no va a haber una prueba, no va a haber una experiencia, para hacerlo más claro, no va a venir una experiencia o una tentación, si es humanamente hablando, que tú no puedas resistir, y si pareciera insoportable, Dios va a dar la salida. Entonces, tranquilo, ¿ya? Todo va a estar bien, y eso es lo que Dios está prometiendo aquí. Sabemos entonces que no debemos preocuparnos si en este mundo no estamos percibiendo estas cosas, porque a veces nos podemos llegar a confrontar, Señor, pero tú dices que vamos a ser prosperados y lo otro, que yo estoy aquí. Oye, aquí lo hemos comentado muchas veces, ¿qué sería el apóstol Pablo entonces? ¿Ah? Andaba enfermo de los ojos, ¿cierto? Mándame la túnica que se me quedó allá en el puerto, tráeme los rollos que se me quedaron allá. Y se ganaba la vida haciendo tiendas, ¿cierto? Y no andaba afanado porque, wow, yo tengo que ser un prosperado, yo soy un apóstol, yo no puedo ir a un asno, ¿verdad? Como hablamos anoche, ¿cierto? Yo soy un apóstol del Señor, me tiene que comprar un yate para mis misiones en el Mediterráneo, ¿ya? Ahora que llegue a Antioquía o a Jerusalén necesito un yate que me lleve a España. Nada, nunca. ¿Qué hizo la ofrenda para los pobres que están en Yehudá? Y fíjense ustedes,
En ningún momento él dijo, wow, los hermanos que están en Judea están bajo maldición porque están pasando trabajo, hambre, y aquí la escritura dice que los creyentes somos prósperos. Anda, aterrizado aquí. Y esto se puede poner peor. Ya, la escritura dice que vienen tiempos complicados. Todavía no hemos visto una persecución nosotros. No hemos visto que haya todavía la cantidad de terremotos y temblores como la escritura dice. Y sin embargo hay rumores de guerra y ya empezamos a tener miedo. ¿Ya? Ustedes saben que este par de señores allí en su obsesión, ¿cierto? Se comienzan a tirar bombas así de chévere. El mundo tiembla enseguida. Tiembla toda la economía, caen las bolsas, hay desempleo, terrible. Entonces, son cosas que están así, que al día siguiente podemos amanecer y ya hay guerra en el mundo. ¿Cierto? Entonces tenemos que estar listos y confiados de que no va a faltar el amor de Dios, que no va a faltar su bendición, que no va a faltar su abundancia, porque todo eso está prometido donde la polilla y el óxido no corrompen. ¿De qué serviría que Dios nos diera aquí las cosas en abundancia si al fin y al cabo nos vamos a morir y los ganados se van a morir y todo se va a dañar? Y como dice Eclesiastés, te mueres y lo que trabajaste se lo queda a otro que no sabe ni quién es, porque no está garantizado ni que tu hijo sea el que lo vaya a heredar. ¿Sí? Va a venir otro que ni siquiera conoce y se queda con eso. ¿Cierto? Entonces, lo que está diciendo aquí entonces el Señor es lo más importante. Ojo que me quedo en el primer verso todavía. Lo más importante que está diciendo Hashem aquí es que va a haber una señal que ha sido su fidelidad y su juramento, y que lo que sí debemos preocuparnos, y es lo que más repite esta parashá, lo dije al principio: escuchar, guardar y materializar o concretar sus mandamientos. Y sus promesas. Eso sí pertenece constantemente en este mundo y en el venidero. Porque es interesante, fíjense ustedes, si estamos hablando que la tierra prometida es el mundo venidero, esto también nos está diciendo algo muy importante, que en el mundo venidero también habrá mandamientos, también habrá justicia, también habrá todo, en el mundo venidero. Cualquiera diría, bueno, ya cuando venga el reino de los cielos se acabará la Torah, ahí sí definitivamente ya no pueden salir a decir que ya no hay que sigue la Torah. ¿Qué dice Isaías? De Sion saldrá la Torah y la palabra de Hashem de Jerusalén. En el libro de Zacarías dice que todavía en el mundo venidero subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos, habiendo ya venido el Mesías, y todavía se seguirá celebrando. Dime. Hermano, donde no hay ley lo que queda es caos. Claro. Tiene que haber mandamientos en la eternidad también. Totalmente. Entonces vamos a leer, por ejemplo, ya habíamos leído el 7:12, ¿verdad? Ustedes escucharán los procedimientos y guardarán y harán. Escucharán, guardarán y harán. ¿Qué significa escuchar? Significa obedecer. Obedecer. Pero también significa tomarse el tiempo para entenderlo. Y fíjense que esto es algo muy hermoso que nos enseñó nuestro maestro, y hace poco se lo respondió un hermano. Mashiach, nuestro Señor, dijo: ya no los llamaré más siervos, sino amigos. los llamaré como amigos. ¿Por qué? Porque el siervo no sabe, no entiende lo que dice o lo que hace su Señor. Pero como ahora somos llamados amigos, ahora dice, y ahora ustedes sí entienden todas las cosas, ahora ustedes sí saben. Entonces aquí cuando dice, ustedes escucharán los procedimientos, está diciendo las tres cosas que hemos hablado antes: oírlos, obedecerlos, entenderlos, ¿de acuerdo? Entenderlos. Y lo que es practicarlo, echarle oído. Entonces dice a continuación en el 8.1, vamos a volver al 8.1 ahora. ¿Qué es lo primero que dice? 8.1.
Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Hashem prometió con juramento a vuestros padres. Ahí voy a aclarar algunas cosas que no están bien traducidas. Voy a leerlo en el 8.1, dice: Kol ha-mitzvah, toda la mitzvah. Y vamos a conocer la palabra mitzvah. Vamos a usar el negro que luego no se ve. No se ve. Sí. Es importante que conozcamos esto. Y ya lo hemos dicho antes, pero presten mucha atención. Mitzvah es lo que han traducido como mandamiento. Ahora bien, hemos hablado aquí que cuando aparece la palabra mitzvah en la Biblia, cuando se usó la palabra mitzvah, estamos hablando de competencia o aptitud. Competencia o aptitud, con P. ¿Ya? Como hablamos de competencias laborales y todo lo demás. Entonces dice el 8.1: toda competencia, toda la mitzvah que yo te estoy ordenando, o con la que te estoy haciendo competente hoy, vigilarás al hacerlo. Ojo que son dos ideas importantes. Vigilarás al hacer. Ojo, es una competencia. Quiere decir que, como lo dice resumidas cuentas el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, todo lo que hagáis de palabra o de obra, hacedlo como para el Señor. ¿Ok? Entonces, cuando tú vas a hacer algo, que tienes que tener en mente, que es como para el Señor. Bueno, esa es la mitzvah. Así mismo está diciendo: cuando vayas a hacer un procedimiento, y el procedimiento es la palabra mishpat, ¿de acuerdo? Mishpat, debido proceso, el deber ser. Debido proceso, el deber ser. ¿Ok? ¿Qué era lo que pasaba con los fariseos en la época de Mashiach? Que ellos se concentraron tanto en el mishpat que perdieron de vista la mitzvah. Así que cuando cumplían con el debido proceso que decía la Escritura, con el deber ser de la Escritura, se les había olvidado de vigilar la mitzvah. No la tenían en cuenta, no la tenían presente. Ejemplo, lo del diezmo. Ellos eran excelentes en el mishpat. El deber ser lo llevaban a cabalidad. De una manera exacta, precisa. O sea, tenían cuidado de no equivocarse. De no equivocarse en el procedimiento. Pero se volvieron tan rígidos y estrictos que habían olvidado para qué es que Dios dispuso esto. ¿Para qué? Para esta competencia espiritual, para la mitzvah. Entre esas, de las mitzvot, está: amarás a tu padre, honrarás a tu padre y a tu madre. Y Josué les dijo, ¿verdad? Oye, hay una mitzvah, ¿cierto? Que es promesa y que es mitzvah, y dice que debes honrar al padre y a la madre. Eso lo tienes que tener presente aquí. Cuando vayas a hacer cualquier cosa, sea lo que vayas a hacer, tienes que tener pendiente eso. Que lo que vayas a hacer no vaya a repercutir en la deshonra de tu padre o de tu madre. Eso lo tienes que tener como una guía, como una mira en la escopeta. Así que cuando vayas a disparar el tiro, ten eso en la mira, para que dejen el blanco. ¿Cierto? Si no le pones esa mira o ese filtro, no le vas a atinar. ¿Está claro? Hay otras competencias iguales, ¿verdad? La de amar al prójimo, todo lo demás, ¿cierto? Amar por ser el prójimo. Entonces, ¿qué ocurre? Está diciendo: vas a vigilar toda la mitzvah que yo te he dado. Y por eso es importante conocer cuáles son las mitzvot. Es decir, que la mitzvah, en comparación con los mishpatim, es que una es como una orden. ¿Sí? La primera es como una orden. Es un nivel. O un nivel. Es un nivel, algo que tienes que alcanzar. Como que, sí, algo que tienes que tener la capacidad. Sí, desarrollada. De desarrollar. Sí. Ya me explico. Y eso lo vas a hacer mediante esto. Pero si tú pierdes de vista esto, lo mucho que hagas aquí no te va a servir. Dígame. Parece que la segunda parte es como para los hombres. Claro. Para que te vean.
Claro, y es... Y lo de arriba es para el Señor. Sí, pero esto también implica al hombre, porque ojo lo que está diciendo, la vas a tener presente cuando lo hagas. Cuando lo hagas vas a tener presente esto. Sí, pero arriba no está. Lo que quiere decir es que cuando se concentraron en la Mishpat, era porque quería que lo siguieran. Sí, sí, claro que sí, eso ya te entiendo. Claro, ¿verdad? Venían y exageraban las cuestiones, todo lo demás, pero resulta que ya recibieron su recompensa. ¿Sí ves? De cierto ya recibieron su recompensa, pero Dios la recompensa que tiene en el mundo venidero. ¿Ya? Pero ellos se concentraban en hacer las cosas para ser recompensados en este mundo y de manera inmediata. Pero aquí está diciendo que las mitzvot, las competencias que Dios ha dispuesto, por ejemplo, el ser santo, eso es una competencia, una mitzvah. Dios ha establecido este parámetro, tienes que ser santo, mitzvah. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a adquirir esa competencia? Mediante unas actividades o procesos que Dios te ha dispuesto para que hagas. ¿Cierto? Es una mitzvah. Dígame. O sea, tenían como finalidad lo que el Señor le dice a los fariseos, misericordia, justicia, que era lo que ellos habían olvidado. Habéis olvidado lo más importante de la Torah, la justicia, el amor, la misericordia. Era necesario hacer esto así estrictamente, porque los felicito, diezmaban el eneldo, la canela, todo, pero sin dejar de hacer aquello. ¿Ya? Entonces, si tú estás golpeando la competencia o no la estás alcanzando, lo que estés haciendo, entonces no lo estás haciendo tan bien como deberías. Hermano Cristian. Gracias, hermano. Disculpa, una pregunta. ¿No debería, pregunto, explicarse que la mitzvah tiene un hok y que como consecuencia del hok es la fidelidad para poder hacer el debido proceso? Eso son cosas distintas. Vamos a ver. Porque el hok ya vimos y el mishpat son los que conforman la mitzvah, ya eso lo hemos entendido. Bueno, pero mira, como no mencionas el hok, son cosas distintas. Vamos a ver, porque eso vamos a mencionar ahorita con la mishmeret, pero vamos a tenerlo aquí un poco. La palabra hok tiene un plural en hebreo que es hukim, y esto básicamente lo hemos dicho como lo inamovible, ¿verdad? así es. Lo inamovible, lo que Dios ha prometido, o una norma que no puede faltar, ¿verdad? Algo que no se puede dejar de hacer. ¿Por qué no se podía dejar de hacer? Porque al mismo tiempo era reflejo de una promesa. Les voy a dar un ejemplo para que vayamos aprendiendo. Un hok era cuando Dios dijo: no le quebrarás el hueso al cordero de Pesach. ¿Por qué es hok? Porque al tiempo que es una promesa relacionada con Mashiach, ¿verdad? Tú tenías que hacerlo en este momento como anuncio profético de lo que iba a venir. Ojo, para que vayamos entendiendo. Eso sería un hok. Por ejemplo, sabemos que en el Seder de Pesach, como ya lo hemos visto, hay lechugas, hay agua de sal, hay hierbas amargas, hay vino, hay cosas. A la hora de tú decir cuál es el hok de Pesach, ¿qué cosas quedarían nada más? Cordero y el pan. El cordero, el pan, nada más, y las hierbas amargas. Nada más. Pero como ya el cordero vino, entonces nada más quedaría las hierbas amargas y el pan. Ojo, todo lo demás es añadidura. Pero lo que nunca puede faltar en una mesa de Pesach es el pan sin levadura y la hierba amarga. Puede faltar todo lo demás. Puede que no tengas el dulce, que no haya las velas, que no haya vino, que no haya cualquier otra cosa. Pero eso no puede faltar porque es un hok. Dios lo estableció allí y por algo lo estableció así. ¿Por qué? Porque es una promesa, es un anuncio profético. ¿Ok? Luego del hok es cuando tenemos la palabra mitzvah, que son los, digamos, los objetivos. Vamos a poner aquí, objetivos, competencias. ¿Ya? Esto tú lo vas a adquirir para tu persona, porque esto es algo que le pertenece a Dios. Los hukim son las promesas que Dios ha dado y Él se encarga de eso, ¿cierto? Y las ha establecido. Pero estas mitzvot las ha dispuesto para nuestro propio crecimiento. Ojo, para nuestro propio crecimiento. Y luego
vienen los mishpatim, que son las tareas específicas. Vamos a poner tareas. Aquí estamos hablando de objetivos y aquí estaríamos hablando de tareas. Ya, actividades, cosas concretas, específicas que tienes que hacer. Es como la diferencia cuando hablamos a nivel empresarial, la diferencia entre una actividad y un proceso, ¿verdad? O una cadena de tareas encaminadas a obtener un objetivo, ¿cierto? Una cosa sería una actividad por ahí suelta y otra cosa es un programa, ¿cierto? Los mishpatim, hagan de cuenta que son tareas programadas. Y cuando tú te ejercitas haciendo esas tareas, terminas ganando una competencia que te califica a ti como una persona apta para toda buena obra. Por eso es que no podemos quitar ninguna mitzvah y ningún mishpat. No nos podemos desenganar. Porque luego en Timoteo dice que toda la escritura es útil para corregir, instruir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra.